Queridos amigos, bienvenidos al último de los programas de la serie Memoria Histórica del Ecuador, esta vez para abordar la segunda Junta Superior de Gobierno y la independencia política definitiva de Quito, proclamada un 24 de mayo de 1822. Para empezar a abordar este tema, tenemos que recordar los últimos acontecimientos que relatamos en el capítulo anterior y que tienen que ver con la masacre que se produjo en la ciudad de Quito el 2 de agosto de 1810. Como decíamos en aquella ocasión, los involucrados en la primera junta de gobierno fueron capturados y una vez apresados fueron masacrados por los pardos de Lima en aquel fatídico tarde del 2 de agosto de 1810. A partir de entonces, la ciudadanía quiteña había sufrido no solamente el saqueo, sino el estado de sitio de las milicias peruanas, a tal punto que su rabia, su iracundia iba enfocada en la figura del presidente Ruiz de Castilla por haber sido el promotor de traer a estas tropas a la ciudad, por haber masacrado a quienes participaron de la junta y fundamentalmente por haber acabado con la vida de muchos ciudadanos civiles que no tuvieron realmente directa relación con la junta, sino que tuvieron la mala suerte de estar por el centro de la ciudad cuando los milicianos salieron en desbandada a acabar con la ciudad entera. En estas circunstancias, vuelvo, repito, la ciudadanía está enfervorizada, tiene una ira contenida, quiere acabar con el presidente. En esas circunstancias el obispo asume responsabilidad y convoca a los cuerpos de la ciudad para una reunión urgente el día 4 de agosto. Participan de esta los cabildos civil, el cabildo eclesiástico, la universidad, los nobles, por supuesto miembros de la audiencia, representantes de los barrios. Se trataba de encontrar una salida a la crisis. Vuelvo, repito, la ciudadanía decía que el mayor responsable de lo que estaba viviendo era el presidente, Manuel de Urríez, el conde Ruiz de Castilla. ¿Por qué? Porque él fue el que se permitió traer a las tropas, ¿no es cierto? Porque él fue que dejó que estas tropas hagan y deshagan en la ciudad. De hecho, hicieron y cometieron tremendos saqueos a casas particulares. Y también reintegró en el gobierno a muchos funcionarios que habían sido odiados. Entonces, claro, todos los dardos estaban enfocados en el presidente. Frente a estas circunstancias de estas reuniones, a partir del 4, se resuelven los siguientes aspectos. Primero, restituir a todos los involucrados de la Junta del 10 de agosto de 1809 todos sus bienes, cargos y honores. Claro, estamos hablando de aquellos que sobrevivieron, porque muchos fueron masacrados, como hemos dicho, el 2 de agosto. También se resuelve la salida urgente de los pardos de Lima, aquellas milicias odiadas por toda la ciudadanía. Se pedía que sea una retirada pero urgente. Tercero, el regreso de los batallones de las otras provincias que también se estaban juntando, digamos, para arremeter contra los quiteños. Estamos hablando de las milicias que venían desde Guayaquil, desde Cuenca, desde Popayán. El cuarto aspecto que deciden es que Quito definitivamente tiene que disponer también de un batallón propio, porque en estas circunstancias no les quedó sino que armar unas falanges de urgencia para contrarrestar a estas tropas que venían de las ciudades beligerantes. Entonces, a partir de ahí se consensúa que la ciudad debe estructurar unas milicias permanentes para proteger a la ciudad. Y por fin, el quinto aspecto, se resuelve recibir con decoro al pacificador Carlos Montúfar, que había sido enviado
por parte de la Junta Central Española, luego que se había enterado de el proceso revolucionario del 10 de agosto de 1809 en Quito. Carlos Montúfar va a venir en calidad de pacificador, pero para restituir a la Junta. Va, de hecho, a conformar una segunda Junta. Esta circunstancia hace que las autoridades reales, concretamente Ruiz de Castilla, el presidente, empiece a tener animadversión de la presencia de Carlos Montúfar. Porque primero estaban convencidos de que por las armas podían seguir de alguna forma contrarrestando a los revolucionarios quiteños. Es más, estaban convencidos que si daban un poco de mayor cabida a los criollos quiteños, ellos definitivamente iban a proclamar la independencia. Entonces, por eso es que todavía como que hay renuencias del presidente de aceptar de buenas a primeras a Carlos Montúfar, toda vez de que también los virreinatos, tanto del Perú como de Nueva Granada, rechazaban literalmente la presencia del hijo de Juan Pío Montúfar, que fue el primer presidente de la Junta Revolucionaria de Quito. Cuando llega Carlos Montúfar, como les hemos dicho, es el partícipe de organizar una segunda junta de gobierno en la ciudad, y de hecho lo logran, y van a poner en esta ocasión al presidente Ruiz de Castilla en calidad de presidente de esta segunda junta. Es decir, asumían, digamos, el papel protagónico que todavía podía tener este anciano presidente para incorporarlo a la junta. Lo ponen de vicepresidente nuevamente a Juan Pío Montúfar, el que fue el anterior presidente de la primera junta. Luego, vocales natos van a ser el mismo Carlos Montúfar, el pacificador, hijo de Juan Pío Montúfar, el obispo Cuero y Caicedo, el obispo de la ciudad. Van a conformar también nobles y, por supuesto, miembros representantes de cada uno de los barrios de la ciudad. Sin embargo, nuevamente, otras ciudades como Cuenca, Guayaquil, Popayán, van a rechazar esta nueva conformación de la Junta. Y, por tanto, el virrey del Perú, que no tenía jurisdicción sobre Quito, sí tenía cierta cercanía, sí, con Guayaquil, pero no tenía jurisdicción. Quito, toda la Real Audiencia pertenecía al virreinato de Nueva Granada. Sin embargo, el virrey Abascal envía a Joaquín Molina en reemplazo de Ruiz de Castilla, viendo que la circunstancia estaba en su contra y que tenía mucha animadversión la ciudadanía en contra del presidente. Entonces Joaquín Molina va a llegar también en calidad de nuevo presidente de Quito, pero él no va a venir en son pacífico, él viene con una tropa armada también para enfrentar a los Montúfares, como se decía. Claro, a Juan Pío, miembro representante fundamental de la primera junta y en esta segunda vicepresidente. También a su hijo, a Carlos Montúfar, que había llegado en calidad de pacificador. Entonces, Carlos Montúfar, que es un experto militar que estudió justamente en España y que había combatido a las tropas de Napoleón Bonaparte, precisamente por eso es que es enviado a Quito en calidad de pacificador, es el encargado ahora de estructurar estas nuevas milicias que van a defender a Quito. Y conforma una compañía que la denominan Fernando VII, en homenaje al rey cautivo. Está conformada por una tropa de artillería, 2 de caballería. Instauró además un regimiento fijo de milicias en puntos limítrofes de la provincia quiteña, y luego recluta aproximadamente 2.620 milicianos, 16 cañones, y empieza una avanzada hacia el sur para contrarrestar las fuerzas beligerantes que se habían juntado tanto de Guayaquil como de Cuenca y venían contra Quito, lideradas, comandadas por Melchor de Aymerich. El 31 de diciembre de 1810 se da ya un primer enfrentamiento y vence a las tropas de Aymerich. El 17 de febrero, es decir, a 2 meses después,
Un poco más al sur, en el nudo del Azuay, nuevamente les hace retroceder a la ciudad de Cuenca a todas las milicias reales. Cuando estaba por llegar ya definitivamente y acabar con la resistencia de Aymerich, sorpresivamente Carlos Montúfar retira todas sus tropas y regresa a Quito. La historiografía ecuatoriana no se explica esta actitud, aunque muchos creen que se debió a que se encontró en un momento difícil por cuanto los arrieros que le ayudaban a trasladar municiones, a trasladar alimentos, a trasladar una serie de elementos que favorecían a la tropa, se regresaron. Se volvieron renuentes y por tanto él se quedó sin esa ayuda, la tropa quedó íngrima. ¿Por qué es que se dice que aconteció aquella circunstancia? Porque muchos de estos arrieros eran de la jurisdicción de Riobamba, que a la postre eran resentidos con la figura de Montúfar, toda vez de que ellos habían sido sofocados cruelmente por el hermano de Carlos Montúfar, por Javier Montúfar, cuando era gobernador de Riobamba, justamente en 1803, en los famosos levantamientos de Guamote y Columbe. Entonces, se cree que este retroceso que obligó a Carlos Montúfar se debió al abandono, a la deserción de muchos de estos arrieros que colaboraban con las tropas, de tal forma que viéndose en estas circunstancias, más bien retrocede a la ciudad de Quito Montúfar y por supuesto Aymerich va a tener tiempo para restituir nuevamente la tropa e insistir en su empeño de ir contra Quito. Carlos Montúfar, el momento que llega a Quito, encuentra que también están viniendo unas fuerzas armadas del norte y nuevamente reconfigura sus batallones y empieza la arremetida esta vez hacia el norte. Llega a vencer incluso a las milicias de Pasto, y no solo que las vence, sino que se viene trayendo a Quito las cajas reales, un verdadero botín. Eso permite que lleguen a un acuerdo el gobernador, digamos, de la zona de Pasto con el obispo Cuero y Caicedo, que a la postre es sobrino del obispo quiteño. Por su parte, las tropas comandadas por Stevenson habían logrado controlar la zona de Esmeraldas. Sin embargo, el barrio de San Roque en Quito, aquel emblemático barrio contestatario, como lo hemos identificado a los de San Roque, empiezan a difundir, a entregar pasquines en todos los barrios de la ciudad. ¿Para qué? Para rechazar la llegada del nuevo presidente, como le hemos dicho, de Joaquín Molina en reemplazo de Ruiz de Castilla. Eso significaba que aquel odiado presidente Ruiz de Castilla estaba siendo reemplazado y por tanto él le podía abandonar territorio. No obstante, eso posibilita que se reúnan muchos sanroqueños, especialmente instigados por el marqués de Villa Orellana, según se dice, para que lo saquen. Él estaba en la recolección de la Merced, digamos, protegido de los mercedarios, lo sacan, lo apalean, lo arrastran y por supuesto él sufre una serie de heridas. Las autoridades de la audiencia van en su auxilio, lo rescatan de la muchedumbre. Sin embargo, a los 3-4 días fallece fruto de las múltiples heridas. Es decir, pagó con su vida todo lo que cometió o lo que le incriminaban los ciudadanos quiteños. Digamos de Joaquín Molina, en cambio, que el momento que llega a Quito no va a poder gobernar en Quito, porque acá está, digamos, la Junta y él va a gobernar desde Cuenca. Y es evidente que él no viene solo, él viene con una escuadra de soldados, trae 13 artilleros, 200 fusiles y 2 piezas más de artillería de campaña. Viene también a combatir. Y por supuesto en Cuenca se encuentra con el brazo armado de Melchor de Aymerich, que es el que estaba liderando las tropas que estaba enfrentándose a Carlos Montúfar. En Cuenca además está el obispo Quintián Ponte. Es decir, es
arman un verdadero fortín realista en la ciudad de Cuenca. Una vez que fallece Ruiz de Castilla, inmediatamente acometen al vocal de la segunda junta, que es el obispo Cuero y Caicedo, para que presida la junta. Él asume esta responsabilidad y por primera vez la junta asumía el carácter ya no solo de suprema, sino de superior. Eso significaba que ya no tenía dependencia ni de ningún virreinato y solamente estaba a la misma, altitud de las demás juntas, ¿sí? Reconocía su independencia de la monarquía, es más, se autotitulaba de superior de la provincia. Hacía un llamado, por supuesto, a la concordia, a Guayaquil, a Cuenca, a Popayán, para unificarse, ¿no? Definitivamente ese era el mejor mecanismo, dada el enfrentamiento que ahora se había radicalizado entre quiteños frente a las Fuerzas Armadas realistas. Esto también nos trae a colación esta reflexión. La presidencia está en manos ahora de un obispo. Eso significa un poder bicéfalo. A la vez que es obispo, también es presidente de la Junta. Eso podría ocasionar un problema de gobernabilidad por la excesiva carga de poder que asume una sola persona. Sin embargo, es una persona coherente que más bien logra recuperar recursos de la iglesia, de la prelatura, para destinarlo a las tropas que están defendiendo la causa quiteña. Es decir, la iglesia definitivamente con su máximo jerarca ahora va en pos de defender los intereses civiles políticos de la ciudad de Quito. Desgraciadamente, las tropas comandadas por Montúfar empiezan a mostrar cierta división interna, porque hay algunos que están luchando, bueno, todos luchan por la independencia de Quito, pero unos son más radicales y otros son más moderados, y ahí es donde empieza a verse esta escisión. Los moderados se los denomina los montufaristas, aquellos que siguen la postura de los montúfares, de Juan Pío, de Carlos en este caso. ¿Por qué son moderados? Porque quieren también la independencia, pero sin desconocer la presencia, el liderato del monarca, de Fernando VII. Los otros, los sanchistas como se llaman, aquellos que seguían a Jacinto Sánchez de Orellana, que a la postre también es marqués de Villa Orellana, son los radicales. ¿Por qué? Porque ellos están propugnando la definitiva independencia de la monarquía. Es decir, empieza a haber una división interna dentro de las tropas y eso permite que las tropas realistas se fortalezcan cuando está viendo que entre sanchistas y montufaristas empiezan también a combatirse entre ellos. Dadas las circunstancias y viendo que no logra, los objetivos deseados, el virrey Abascal nuevamente reemplaza a Joaquín Molina y manda a un experto en milicias, en combates. Es un tipo mucho más avesado en estos aspectos. Él es Toribio Montes. Entonces él va a venir en reemplazo de Joaquín Molina. Esto se produce ya a finales de 1812. Pero él no viene solo. Él trae a un personaje que es muy famoso por lo sanguinario que fue. Estamos hablando de Juan Sámano. Juan Sámano es encargado, más bien dicho, el momento que llega Montes a Guayaquil, Montes se queda reclutando milicianos en la ciudad. En cambio, Sámano es encargado de reclutar milicianos en la ciudad de Cuenca. Como digo, en Cuenca está Aymerich, está el obispo Quintián Ponte, que son absolutamente realistas. Es por eso que Sámano logra reclutar 1.800 milicianos en Cuenca, más 400 soldados que había logrado Montes en Guayaquil, se juntan y suben, a la parte norte para ahora sí acometer, de forma uniforme, de forma más sólida a las tropas que están divididas, vuelvo y repito, a las tropas quiteñas, que no les queda de otra manera que ir retrocediendo y llegar definitivamente a la ciudad, a defender la ciudad. En esta justamente
Montúfar se fortalece especialmente en el sector del Panecillo, y una vez que Montes llega con sus tropas a las goteras mismo de Quito, le solicita, le pide, le invoca a Montúfar la rendición. Montúfar hace lo mismo, le pide la rendición a Montes, y dado que no se da ese acontecimiento, se enfrascan en terrible batalla que por saldo, por desgracia para los intereses quiteños, pierde Montúfar y tienen que salir en estampida, casi que huyendo más hacia el norte. Pasan Cayambe, pasan Otavalo, nuevamente se reabastecen de más voluntarios milicianos de Otavalo y terminan y llegan a San Antonio, a las goteras ya de la ciudad de Ibarra. Allá son perseguidos por las tropas de Montes y se vuelve a dar una nueva batalla donde definitivamente acaban con la resistencia de los quiteños. Insisto, la división entre sanchistas y montufaristas hizo que no encuentren un frente común para hacerle, digamos, mayor fuerza de defensa a las tropas de Montes y de Sámano. La última de las batallas que se da, con los últimos combatientes quiteños convencidos como estaban, se da justamente en la laguna de Yaguarcocha, que por segunda ocasión va a volver a convertirse en el escenario en el que los quiteños derraman su sangre y, van a ser las aguas de esta laguna teñidas nuevamente con la sangre de los quiteños. Es cuando posiblemente se acaba ya la última resistencia de los propios quiteños frente a las tropas realistas. Hay algunos que salen huyendo. La dirección que toman es justamente hacia la costa, hacia Esmeraldas, por la cercanía que está, digamos, de la provincia de Imbabura. Aquí hay un caso que es paradigmático y que merece, ser reseñado. El caso concreto de Nicolás de la Peña y su esposa Rosa Zárate. Ellos querían llegar a Barbacoas para seguir, reclutando gente y nuevamente volver a Quito para enfrentar a las tropas de Montes. Desgraciadamente son capturados y por disposición de Toribio Montes son ejecutados y cercenadas sus cabezas bajo la orden de que las cabezas decapitadas se las traiga a Quito en unos cajones para exhibición en la ciudad, para escarnio justamente de estos personajes que en últimas de las instancias eran partícipes de los rebeldes quiteños. Sin embargo, el momento que llegan las cabezas de estos dos personajes a la ciudad, son, se apoderan a algunos amigos, familiares de Nicolás de la Peña y Rosa Zárate y no logran que sean exhibidas y al contrario son, sepultadas en el cementerio del Tejar, donde definitivamente donde se conservan. No fueron exhibidas tal cual se había pensado. A finales de 1812, mientras se está dando todos estos conflictos, también se está propiciando una reunión, una constituyente en la ciudad para redactar una constitución, porque definitivamente estaban proclamando la independencia de la monarquía y para lograrlo había que redactar una constitución que en efecto declaraba este Congreso la independencia de España. Y esta constitución va a llamarse Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las provincias que forman el Estado de Quito. Es decir, todas aquellas provincias que desde Alausí hasta Popayán formaban esta provincia en torno de la ciudad de Quito. Hablamos de Riobamba, Alausí, estamos hablando de Ambato, Latacunga, Machachi, Cayambe, Otavalo, la Villa de Ibarra, Pasto, hasta Popayán. Esta constitución fue redactada en 54 artículos en las que ya se establecen la división de poderes, es decir, tenemos un poder ejecutivo, un legislativo, un judicial, tal cual el sueño
que habían aspirado aquellos ideólogos de la Revolución Francesa. Se está ya soñando en el nuevo Estado republicano tal cual se conformaron posteriormente. 8 ciudades, 8 provincias forman parte de esta constitución que nuevamente hacen un llamado a las ciudades beligerantes de Cuenca, de Guayaquil y de Popayán para que también se junten. Firman todos los cuerpos de la ciudad esta carta constitucional, a excepción de unos pocos profesores de la misma universidad que se muestran renuentes. No obstante, los sanchistas, los que son radicales, más bien habían abandonado el Congreso, no firmaron ellos porque no están de acuerdo que en uno de sus acápites se aceptaba todavía la figura de Fernando VII. Era evidente. Quienes están sacando adelante este proyecto son los montufaristas. Eso hace que los sanchistas se retiren y más bien se vayan al sur, recluten más milicianos y ahora vengan contra los montufaristas a la ciudad de Quito. Esa división fue lo que permitió que las tropas de Montes puedan arribar tranquilamente y los venzan en la batalla del Panecillo, en la batalla de San Antonio y finalmente en la última de las batallas en la laguna de Yaguarcocha. Por si fuera poco, en España también se había convocado a Cortes para que diputados tanto de la península ibérica como de sus colonias en América envíen, digamos, estos diputados y formen parte de las discusiones para elaborar, redactar también una carta constitucional, toda vez de que en España le tenían preso, como ya sabemos, a Fernando VII. Aquí tenemos que también aclarar que hay diputados propietarios y diputados suplentes. Quito tiene un diputado propietario que es Juan José Mateu, conde de Puño en Rostro, como se llamaba. Él está en representación de Quito, pero su suplente es el doctor José Mejía de Lequerica y por Guayaquil va José Joaquín de Olmedo. En estas reuniones, en estas cortes de Cádiz, donde participan estos quiteños, tienen destacada participación tanto Olmedo como José Mejía Lequerica pues forman parte, digamos, de esta nueva constitución que, entre otras cosas, dictaminaba un Estado igualitario. Es decir, que las leyes sean iguales tanto para las provincias de la península como las provincias de América. Lo que estaba buscando es un igualamiento de todas las regiones, no como cuando persistía el Estado monárquico. Restringió también el poder del rey y obviamente confirió mayores poderes a las cortes. Esta constitución va a ser proclamada, desgraciadamente va a ser desconocida 2 años más tarde, cuando en 1814 retoma el poder Fernando VII y desconoce a esta carta constitucional. Decir que el gobierno de Toribio Montes duró desde 1812 hasta 1817. Se le llama el gobierno pacificador porque en efecto, si bien es cierto hizo él judicializaciones a muchos apresados, a casi todos les perdonó la vida, sin embargo los desterró. Entonces los mandó 10 años a Filipinas, 10 años a Cuba, a Chile, es decir, sacó del país literalmente a todos aquellos que se habían involucrado con el tema revolucionario de Quito. Solamente decir, para ir terminando, que el 9 de octubre de 1820 se independiza Guayaquil, el 3 de noviembre lo hace Cuenca, y el 24 de mayo, luego de la famosa batalla del Pichincha, bajo el liderazgo del mariscal Antonio José de Sucre, el 24 de mayo de 1822 logra la definitiva independencia Quito y a partir de ahí tanto Guayaquil, Cuenca y lo que es Quito van a formar lo que va a la postre llamarse el Departamento del Sur para integrarse a la Federación Colombiana, a la Gran Colombia soñada, liderada por Simón Bolívar.
Mis queridos amigos, les quiero agradecer infinitamente por habernos acompañado en esta serie en la cual hemos abordado temas tanto de la colonia como de la independencia. En otras palabras, aproximadamente 300 años de historia nacional. Entonces, estamos abiertos para posibilitar una segunda serie de memoria histórica del Ecuador para abordar temas ya de periodo republicano. Así es que quedamos en este compromiso a futuro, a mediano plazo, posibilitar esta nueva serie. Así es que reiterarles a todos mis queridos amigos, aquellos que se han suscrito a nuestro canal. Así es que nuevamente mis agradecimientos y hasta entonces. Hasta luego.